Autónoma de Tabasco. Somos de la División de Ingeniería y Arquitectura y de la materia de Teoría de Control Digital. Nosotros venimos a presentarles lo que es un proyecto titulado Control de Temperatura Cálida en contenedores. Este consta de lo que es la implementación de un PID para controlar la temperatura en contenedores mediante un foco. Igual utilizamos lo que es la tarjeta Arduino y el software LabVIEW para poder implementarlo. Nuestros nombres son Leonardo, Gerardo y un servidor, Leonardo, igual. Existen muchos dispositivos de medición y control de temperatura en el mercado comercialmente, lo cual estos pueden ser relativamente muy costosos o muy poco accesibles, al menos para el ámbito estudiantil o de investigación. Este proyecto de control de temperatura cálida en contenedores, que en principio es encender un foco por medio de la programación, de la implementación de un PID con el control en tarjeta Arduino y software LabVIEW para mantener la temperatura deseada en un contenedor. El contenedor puede ser cualquier contenedor que encontremos en casa, en el trabajo o donde sea, reciclado, que tenga pequeñas propiedades térmicas, para no tener la necesidad de comprar una nevera muy costosa. El principio de nuestro proyecto y el funcionamiento se explica así. Este es nuestro diagrama de bloques. Tenemos lo que es la entrada set point, que es la temperatura que nosotros queremos. Pasa al comparador, después a la unidad de control. Esto, de lo que es la entrada, el comparador y la unidad de control, es la tarjeta Arduino en complemento con el software. Y aquí sale una señal de digital analógica a la unidad de corrección. Esto es lo que es el actuador, que es el MOG, que activa lo que es el foco. Y aquí va lo que es el proceso. El proceso es controlar y variar la temperatura en el recipiente, la temperatura que tenemos deseada. Y aquí va lo que es la retroalimentación, que es por medio del sensor de temperatura. El sensor que nosotros estamos utilizando es el MM35. Este da una señal de analógico a digital que entra otra vez a lo que es el Arduino y el software, al comparador. Este vuelve otra vez a la unidad de control, sale la señal de digital a analógico a la unidad de corrección, pasa otra vez por el proceso y es la estabilización en conjunto. Bueno, en conclusión es la estabilización de temperatura que nosotros queremos. En sí, este es nuestro proyecto. Bueno, a continuación veremos lo que es la conexión de nuestro circuito del proyecto. Comenzamos con lo que es la salida del PWM de 5 voltios, que está aquí, y igual la podemos ver aquí físicamente. Está conectado a lo que es la compuerta NOT, que está acá en nuestro circuito plasmado en la computadora. Se pasa una compuerta, el PWM de 5 volts se pasa una compuerta NOT para invertir la señal, ya que el MOG 3010 tiene entradas inversas. En esa parte se maneja un voltaje bajo de 5 volts para manipular el voltaje alto de 127, el cual alimenta a nuestro actuador, que es el foco. El foco lo tenemos acá. El foco, bueno, nuestro actuador está conectado a lo que es un triac. El triac funciona como un interruptor, el cual es activado por la salida del MOG 3010, y ese puede ser manejado con corriente alterna. De aquí, el triac es este que se presenta de color negro. Bueno, antes de todo esto, después de la salida de lo que es el PWM, va conectado antes de la compuerta NOT, va conectado a un LED, que es el que nos indica el funcionamiento de nuestro actuador, en que en este caso es el mismo foco. Tenemos lo que es de forma en bloques, como se hizo en LabVIEW. En primera se toman como entradas analógicas y una salida digital, la cual se muestra aquí. Una entrada analógica, que sería el LM35, y la salida digital en otro pin. Todos esos se van correlacionando a un puerto COM, en este caso es COM3.
Los datos que se obtienen del LM35 pasan a un comparador que hace tener una temperatura máxima y una temperatura mínima, la cual se muestra en porcentaje y la otra se muestra en grados centígrados. Estas dos condiciones se utilizaron para poder hacer la comparación. De acuerdo a esta comparación de máximos y mínimos, se hace encender un foco. En este caso aquí es un LED piloto, el cual va a mandar una señal de encendido o apagado al pin de salida, que es el pin digital. Después de hacer esto, se muestran en una gráfica lo que es la temperatura leída del LM35 filtrada y el escalón que uno quiere. En este caso se le puso como set de entrada. El set de entrada es el escalón al cual nosotros queremos que llegue nuestra temperatura en la planta. Estos datos se van guardando en un registro de la señal de la temperatura. En lo que es la pantalla frontal se muestra de esta forma. Aquí es la temperatura leída, que es la de nuestro sensor. Aquí muestra lo que es el set de entrada en temperatura y el set de entrada manejado en porcentaje. Aquí se muestra lo que es una temperatura máxima y una temperatura mínima en la cual deben reaccionar nuestro sistema, teniendo en cuenta una temperatura establecida. En este caso pues es 20 y acá se muestra en grados centígrados. En esta otra barra se muestra lo que es la salida, mostrada en porcentaje, tomando como referencia 25% como 0 y 50 grados como 100%. Y el set de entrada, que es el mismo que el set de entrada y la salida son las que se muestran en la gráfica. El pin de salida es un pin digital y se muestra aquí. En este caso se está dando que es el pin 2 y el pin de entrada es el pin 0. Es un analógico. Aquí se muestra lo que es el botón de guardado de datos. Un LED piloto, el cual indica cuando está grabando o no la información. Y este es el tiempo de muestreo al cual se está llevando a cabo nuestro sistema. Para ponerlo a funcionar, se lleva de esta forma. Y acelera. Y se puede ver cómo empieza a reaccionar nuestro sistema. Al momento de llegar a un 20%, que es 30 grados centígrados, que es el sistema se empieza a reaccionar a un máximo de 32 grados centígrados y un mínimo de 28. Al colocarle un porcentaje de 50, nuestra planta enciende el piloto, que es el foco, lo cual hace que encienda un foco y empiece a reaccionar el sistema hasta alcanzar una temperatura de 37.5 grados centígrados y se va a apagar cuando la temperatura llegue a 39.5. De igual forma se va a volver a encender cuando la temperatura llegue a un 35.5. Bueno, para la implementación de nuestro PID se hizo una adquisición de datos con un guardado de datos anteriormente, que nos dio lo que es una entrada y una salida. El software LabVIEW nos arrojó estos datos en Excel. Lo que tenemos aquí nos da la fecha y la hora en que se fueron guardados. Bueno, aquí tenemos la entrada y la salida. Esta se copiaron los datos de entrada y los datos de salida
a lo que es el MATLAB. Creamos aquí en la workspace una entrada y una salida. En la entrada vamos a copiar los datos de entrada y en la salida los datos de salida. Cabe resaltar que tienen que ser exactamente los mismos en ambos, tienen que ser las mismas variables para proceder. Luego se pone el comando idem y nos sale esta gráfica que se llama System Identification. Aquí en la casilla de System Identification vamos a seleccionar el tipo de dato a importar, que es Time Domain Data. Después nos apareció esta casillita que se llama Import Data. Aquí vamos a poner en Input el nombre de la entrada tal y como está escrito en el MATLAB, entrada, y en Output la salida. De la misma forma escrito en Starting Time vamos a poner que inicia en 0 y en Sample Time es el tiempo de muestreo, que es 0.5 segundos. Damos importar, nos va a aparecer aquí la gráfica. Vamos a seleccionar aquí Time Plot y nos va a dar lo que es la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de entrada de escalón y la de salida. Esto, bueno, lo vamos a cerrar. Luego aquí en este vamos a seleccionar el tipo de, vamos a seleccionar Process Model. Nos va a aparecer acá otra casilla en la que vamos a seleccionar nuestro tipo de función. Aquí vamos a ponerle un nombre que pues nosotros le ponemos P1D y vamos a seleccionar si nuestra función tiene 0, tiene delay o tiene integrador. Vamos a dejarla con delay y vamos a darle estimate. Aquí ya nos va a aparecer nuestra casilla, nuestra gráfica en la parte Import Model, que es esta que está aquí. Ya la tenemos. Vamos a seleccionar Model Output, donde nos va a arrojar una gráfica y también el porcentaje de similitud, como aparece aquí. Esta es la gráfica de nosotros y esta es la que se le asemeja, con un porcentaje del 66.8. Como este es nuestro mayor porcentaje que nosotros encontramos, con esos datos vamos a utilizarlos. Vamos a cerrar esto de aquí y este tipo de gráfica lo vamos a arrastrar a nuestra workspace y nos va a aparecer aquí en la salida. Una vez estando allí, vamos a escribir una letra cualquiera, por ejemplo la A, el signo de igual, la función tf, paréntesis y el nombre de la función que nombramos hace un momento, que nosotros le pusimos P1D. Cerramos paréntesis y aquí nos va a aparecer nuestra función en transformada de Laplace, pero nosotros no la necesitamos en Laplace, sino la requeremos en transformada Z. Entonces ponemos otra variable cualquiera, por ejemplo b, el signo de igual, el comando C2D, paréntesis, el nombre de la función anterior, de la variable que pusimos anteriormente, que era A, coma, y el tiempo de muestreo, que es 0.5 segundos. Le damos correr y aquí tenemos nuestra función en transformada Z. Estos datos son los que vamos a requerir para en nuestro Simulink. Vamos a crear nuestro diagrama de bloques. Aquí nosotros ya lo tenemos. Este es el diagrama de bloques de nuestra función. Entonces aquí en Discrete Transform Form vamos a poner lo que es nuestra función. Como vamos a poner los datos del numerador, la z y el denominador, tal y como nos arrojó el MATLAB. Aquí como lo tenemos del numerador, denominador y el tiempo de muestreo, que es 0.5 segundos. Y acá en el delay vamos a poner lo que es nuestro exponente, que nos dio menos 30, pero solo vamos a poner 30 porque ya tiene el menos. Una vez que pongamos estos datos, vamos a poner un tiempo muy grande, como por ejemplo 100 para nuestra simulación. Lo corremos y este nos va a arrojar lo que es una gráfica aquí en Scope. Vamos a verla. Aquí tenemos nuestra entrada, la azul, que es la de escalón, la roja, que es la de entrada, la de salida, perdón, y la amarilla, que es la que se creó ahora. Ahora vamos a ir a lo que son aquí el Discrete PID Controller, y aquí nos dio unos datos que son los que vamos a utilizar en el LabVIEW, que son las constantes proporcional, integral y derivativa.
Estos datos los guardamos, los copiamos y son los que vamos a usar en LabVIEW. Esto fue todo en la programación en MATLAB y Simulink. Con los datos obtenidos en esta simulación, en este programa, se volvieron a utilizar para hacer el guardado de datos, lo cual se utilizaron para hacer las constantes de Kp, Kd y Ki. En esta otra simulación se puede observar que ya está la temperatura, el set de entrada en centígrados, el set de entrada en porcentaje y la salida, al igual que nuestras constantes proporcional, derivativa e integral, al igual que nuestra salida al PID y nuestro error. Con los datos obtenidos en la práctica anterior, se encontraron que fueron 17 en la KP, 0.02040 en la KD y 3.87755 en la KI. Estos fueron los datos que se utilizaron para poder estabilizar nuestra planta. La gráfica de color blanco es la salida del PID, es la parte en la que nuestro sistema está mandando un pulso para que se pueda ir estabilizando nuestro sistema. La gráfica de color rojo es el escalón que uno quiere que tenga en el sistema. En este caso, pues es de 40%. Y la gráfica de color verde es la forma en que se está estabilizando nuestra planta. Al momento de irse estabilizando, se puede ver que el error es de menos 1.12 a 0.84. Es un error mínimo y nuestro sistema solamente está mandando una pequeña parte para lograr que nuestra planta se establezca. Como se puede observar, nuestro sistema se está estableciendo en 35 grados centígrados, ya que es el escalón que le hemos colocado. En lo que es la programación, es algo muy similar al anterior, tan solo que aquí ya no tiene las condiciones de compuertas lógicas, solamente las constantes proporcional, derivativa e integral, al igual que están conformados como un PID, el error y la salida. En la gráfica, como se ve, es como se mostró, es la salida del PID, la salida de nuestro sistema y el set de entrada. En esta parte, al momento de ir del transcurso del tiempo, se logró ver que la planta se logró establecer a un solo ritmo y que, bueno, el error ya no es mucho, que es de 0.84. Bueno, como resultados obtenidos se obtuvo una gráfica de comportamiento de escalón, mismo que con Simulink obtuvimos. También con Simulink obtuvimos lo que es la función de transferencia y para simular el PID se volvió a realizar lo que es una simulación, dando como resultado un control más fluido y más estable con respecto al que habíamos hecho anteriormente. Es de resaltar que las constantes Kp, Kd y Ki, que son las constantes proporcional, integral y derivativa, son obtenidas por el software Simulink. No son necesariamente las que se utilizaron en la programación del PID, ya que estas se tuvieron que variar para tener mejor respuesta en el programa. No es que estos datos estén mal, sino que tienen que ingresarse valores precisos al software para obtener valores exactos
y en el funcionamiento real del sistema puedan darse algunas variaciones, dando como resultado valores lejanos a los obtenidos. Concluimos que este proyecto puede ser de gran ayuda y utilidad para estudiantes e investigación por su fácil realización y bajo costo de producción. También de forma didáctica y práctica para estudiantes de ingeniería, en específico para la materia de teoría de control digital. Gracias.